Ya. Buenas tardes, soy la doctora Lenka Taumarrué, médico residente segundo año de dermatología del Hospital Revaliati, y el día de hoy vamos a tocar el tema de cómo reconocer y tratar las micosis cutáneas superficiales más frecuentes. Los objetivos de la charla es reconocer los principales agentes causantes de las micosis cutáneas superficiales, identificar las manifestaciones clínicas más frecuentes, realizar un correcto diagnóstico de estas y conocer los diferentes esquemas de tratamiento. Entonces, las micosis superficiales se caracterizan porque afectan a tejidos queratinizados, en este caso a la piel, a las uñas y al pelo. Entonces, las micosis superficiales va a depender del tipo de inflamación que produzcan. Las de tipo de inflamación mínimo nula, aquí tenemos, por ejemplo, a la pitiriasis versicolor, a la tiña negra y a las piedras tanto negra como blanca, mientras que las que producen respuesta inflamatoria son los dermatofitos especialmente y la cándida. Entonces vamos a comenzar con la pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor tiene como etiología a la Malassezia purpur o también a la Malassezia globosa. Se caracteriza, como se puede ver en las imágenes, son máculas o manchas mal delimitadas, hipopigmentadas, algunas marronáceas, otras hipopigmentadas, eritematosas también, y con leve descamación en su superficie. Se localizan principalmente a nivel del tronco superior posterior y a nivel de los hombros. Bueno, el tratamiento puede ser tanto tópico como sistémico. En el tópico, más que todo, hacemos uso del ketoconazol al 2% champú, se utiliza una vez al día por 3 días, pero también podemos hacer uso del ketoconazol o terbinafina al 1% en crema, utilizándolo 2 veces al día por 1 a 2 semanas. También en oral tenemos al fluconazol 300 miligramos una vez por semana por 2 semanas. La siguiente patología que vamos a ver es la tiña negra. La tiña negra tiene como etiología a la Orteae Wernicke. Esta se va a caracterizar, como podemos ver en la imagen, por una mácula o mancha que es única, puede ser marrón o gris verdosa, por lo general bien delimitada, y se localiza principalmente a nivel de las palmas, de las plantas, cuello y tronco. Es importante la ubicación y también el diagnóstico diferencial con ciertas patologías que solemos ver en la consulta, por ejemplo, con el nevus melanocítico o también con el melanoma. Y bueno, el tratamiento, al igual que la otra patología, es tópico, principalmente con ketoconazol al 2%, terbinafina al 1% crema, pero también podemos utilizar ciertos agentes queratolíticos, como por ejemplo la fórmula magistral de Whitfeld, que es ácido salicílico al 3 con ácido benzoico al 6%. Otra de la patología son las piedras tanto blanca como negra. Aquí vamos a tener a dos agentes. La piedra blanca es producida por el Phytosporum, mientras que la piedra negra es por Piedrae hortae. Esta se va a caracterizar, como podemos ver en las imágenes, por nódulos que pueden ser blancos o pueden ser negros que están adheridos a los tallos pilosos. Y son un diagnóstico bastante común y diferencial a una patología común en la población pediátrica, que por ejemplo es la pediculosis capitis. El tratamiento principalmente es afeitar o recortar el cabello afectado, en el uso de sustancias tópicas como por ejemplo el ketoconazol al 2% shampoo 3 veces por semana, o si no también un sistémico, el itraconazol 100 miligramos 1 a 2 veces por día por un mes. Y ahora vamos a hablar acerca de las micosis superficiales por dermatofitos, las que sí producen inflamación. Acá vamos a ver que se caracteriza según o toman el nombre según el lugar que afectan. Por ejemplo, la tiña de la cara afecta la zona del rostro, la tiña de la mano, tanto palmas como plantas, la tiña del pie también dorso y planta de los pies, la tiña cruris, que se caracteriza por la zona púbica, la zona de las ingles, la zona glútea, y el resto del cuerpo, si está afectada, se conoce como tiña corporis. Además, también hay que ver que cuando los dermatofitos afectan las uñas, se conoce con el nombre de onicomicosis, y en la cara, en el rostro, también hay ciertas características o ciertos nombres peculiares que toman. Si afecta al cuero cabelludo, se llama tiña de capitis, y cuando afecta a la barba, tiña de la barba. Entonces vamos a ver que la tiña corporis se caracteriza, como podemos ver en la imagen, con placas eritematosas de bordes circinados, con escama, tanto en la periferia como central. Y se localiza a nivel de todo el cuerpo, dejando de lado las zonas que tienen nombre propio. La tiña cruris, como podemos ver aquí, también es una placa eritematosa, bordes circinados, descamativa, en región linguinal, y acá también podemos verla, por ejemplo, a nivel de la zona glútea. La tiña de la mano
Por ejemplo, aquí se puede ver a nivel de la palma también una placa eritematosa, descamativa, sudativa, a nivel de la parte de la palma de las manos, y la tiña del pie, que también tiene subtipos. Por ejemplo, acá podemos ver la de tipo intertriginosa, que es más que todo hiperqueratósica, descamativa entre estos dedos, y también tenemos la otra que es más, que se conoce como en mocasín, la cual es hiperkeratosis a nivel de los bordes laterales de la planta del pie. Entonces, el diagnóstico de esta patología es más que todo un diagnóstico clínico. Podemos encontrar lesiones circinadas, lesiones hiperqueratósicas descamativas, se caracteriza por prurito. Hay ciertos estudios complementarios que podemos hacer, como por ejemplo el KOH, en el cual se van a evidenciar hifas segmentadas al hacer un raspado de la zona afectada, o también podemos hacer un cultivo para aislar al germen específico. Y el tratamiento, el de elección, es el tópico. Por ejemplo, utilizamos azoles, ya sea clotrimazole, conazol, miconazol. Por lo general se utilizan 2 veces al día por un mes. O también podemos hacer uso de otros preparados también antimicóticos, como la terminafina al 1% o la butenafina al 1%, siguiendo estos esquemas de tratamiento. Pero cuando no hay buena respuesta al tratamiento tópico, hacemos el uso de la terapia oral, en el cual se da más que todo cuando el compromiso es extenso, cuando el paciente es inmunosuprimido o cuando no hay una buena respuesta al tratamiento tópico. Acá podemos hacer uso del fluconazol, la terbinafina y el itraconazol a los esquemas aquí propuestos. Hay que tener en cuenta que estos agentes antimicóticos orales especialmente, por lo general tienen daño hepático, pueden producir. Entonces hay que hacer un control periódico de las enzimas hepáticas al iniciar a los 3 meses de tratamiento, también se sugiere. Y luego también hay que tener en cuenta que hay que ver qué otros medicamentos utiliza el paciente para evitar hacer la interacción medicamentosa. Otra de las patologías es la tinea capitis. La tinea capitis también se caracteriza por parches eritematosos, descamativos, que pueden dejar zonas alopécicas a nivel del cuero cabelludo. Es una patología común en los pacientes pediátricos. La tinea de la barba también, que se caracteriza por placas eritematosas. Algunas veces también tiene ciertas zonas como de foliculitis. Y bueno, el tratamiento, vamos a ver que tanto en la tinea capitis como en la tinea de la barba, el tratamiento aquí sí es oral y se deja de lado el tratamiento tópico. En la tiña de la barba, por ejemplo, el tratamiento es con terbinafina a la dosis aquí propuesta. Y bueno, en estas dos patologías, tanto la tinea capitis, hay que recordar que el diagnóstico también es clínico, placas pseudoalopécicas o alopécicas. En la dermatoscopía vamos a ver ciertos pelos rotos, podemos hacer también un raspado de la zona para ver KOH en segmentadas, cultivo del raspado también y aislar el germen. Y bueno, acá el tratamiento de primera línea es el oral. Y el oral tenemos a la grisofulvina en microtamaño a la dosis propuesta, pero una alternativa también es el uso de la terbinafina. Y como segunda línea podemos hacer uso tanto del itraconazol o del fluconazol en estos esquemas. Y hay que recordar que se puede dar horario, o sea, todos los días el itraconazol, o también en algunos casos se puede dar de manera impulso. Hay que tener en cuenta que cuando hablemos de tinea capitis hay una de las patologías que es prácticamente una emergencia, que es el pedidión de Celso, porque es una inflamación severa del cuero cabelludo en el cual si no damos un tratamiento rápido al paciente, podemos perder los folículos pilosos de esta zona y dejar una zona alopécica cicatricial. Entonces aquí también se recomienda el uso de la grisofulvina a las dosis aquí propuestas, asociado a un corticoide bioral como es la prednisona. Otro de los temas es las onicomicosis. Las onicomicosis prácticamente son distrofias de las uñas que se pueden ver de diferentes maneras. Cuando afecta la zona distal, cuando afecta la zona más... bueno, acá por ejemplo vemos que prácticamente está alterado todo. Hay también hiperkeratosis subungual, hay distrofia de las uñas, hay incluso alrededor hay área descamativa hiperkeratosa. Entonces, vamos a ver que no toda distrofia de uñas es sino que también hay que hacer diagnósticos diferenciales con ciertas patologías, como por ejemplo la psoriasis unguial, en el contexto también de un paciente con placas a nivel de las zonas extensoras, o también se puede hacer, por ejemplo, el trauma unguial, o los tumores benignos, o también el líquen plano unguial, la onicogrifosis, o los cambios de coloraciones de las uñas.
El diagnóstico prácticamente es ver esta alteración a nivel de la lámina unguial y bueno, se puede hacer raspados, viéndose las cipas segmentadas o también el raspado que nos ayudaría para más que todo para identificar el agente causante. Entonces, se dice que si la afectación unguial es leve a moderada, que se caracteriza por ser menos del 50% de la afectación unguial, de la lámina unguial prácticamente, se puede hacer uso tanto de tratamientos tópicos como de tratamiento oral. En tratamientos tópicos, algunos utilizan azoles en gotas asociadas a ciertos que a que estas sustancias penetren mejor, pero el tratamiento también puede ser de oral, y en este caso tendríamos a la terbinafina, al itraconazol, al fluconazol. Y cuando estamos ya en un tratamiento de moderado a grave, el tratamiento ideal es vía oral. Hay que recordar también que estos tratamientos por lo general son amplios, duran entre 6 a 12 semanas e incluso en algunos casos pueden ser hasta 3 a 6 meses. Esto debido a que nosotros vamos a ver la eficacia del tratamiento cuando la uña va creciendo. Y también hay que recordar que hay que hacer este control de las enzimas hepáticas y hay que ver también qué otros medicamentos utiliza el paciente. Y bueno, ya para finalizar vamos a hablar acerca de las patologías que da la cándida. Acá vamos tener al intertrigo candidiásico, que se caracteriza por lesiones que son parches, placas, eritematosas, que a diferencia de los dermatofitos, se va a caracterizar porque presentan ciertas pápulas o pústulas satélites. Se van a localizar principalmente a nivel de las flexuras, de las zonas interdigitales, y el tratamiento puede ser tanto tópico como oral. En tópico tenemos el ketoconazol, tanto en shampoo o a la terminafina también en crema, y en el oral el fluconazol. Vamos a ver aquí también estas placas eritematosas con lesiones satélites que son sugestivas de candidiasis. Y hay que recordar también que la onicomicosis también puede producirse por cándida, y esta se va a caracterizar principalmente porque la afectación va a ser subunguial proximal, puede afectar toda la uña como se puede ver en esta imagen, y también algo característico de la candidiasis es que tiende a afectar también los pliegues cutáneos laterales y proximales y generando paroniquia en el paciente. En estos casos hay que descartar inmunosupresión en el paciente. Y bueno, el diagnóstico es prácticamente clínico, evidenciando estas lesiones, las afectaciones unguiales también, como había mencionado, puede haber en algunos casos. Y los estudios complementarios que podemos hacer también son los raspados para ver el KOH, pero aquí en vez de las hipas vamos a ver levaduras en quemación o pseudohipas, y también podemos aislar la cándida como tal. El tratamiento localizado, cuando es localizado, es más que todo azoles tópicos, similar al esquema de los dermatofitos, y ya cuando las lesiones son extensas o de compromiso unguial, vamos a utilizar tratamientos orales como el itraconazol, fluconazol, a las dosis aquí mencionadas. Hay que recordar que cuando estamos frente a un cuadro de candidiasis, no es recomendable hacer uso de la terbinafina, que sí es uno de los tratamientos de primera línea en los dermatofitos. Y bueno, puntos claves para recordar en la charla es que los agentes más frecuentes causantes de micosis cutáneas superficiales son los dermatofitos y la Candida albicans. Un examen físico completo en un paciente con micosis requiere evaluar tanto piel, cabello, uñas. El KOH y el cultivo nos permiten aislar el agente causal y con ello dar un tratamiento más dirigido, y el tratamiento de las micosis superficiales que afectan a cabello y uña es prolongado, así que hay que hacerle controles de las funciones hepáticas y conocer los medicamentos que toman nuestros pacientes. Y bueno, el día de hoy les traje esta charla porque considero que es una patología frecuente tanto a nivel de la atención primaria como del día a día de nuestros pacientes. Muchas gracias.